el día de victoria. La palabra es el mapa de mi vida, brújula de mi destino, luz que alumbra mi camino, la llave que abre las puertas de salvación, sanidad, prosperidad y de fe para mi familia. Declaramos y creemos que seremos empoderados por la palabra de Dios. Solo el poder del Evangelio tiene la capacidad de transformar la vida de una persona. Amigo y amiga que me estás viendo a través de este canal de YouTube, hoy quiero comenzar una serie de mensajes poderosas que se titula El poder transformador del Evangelio. Esas palabras de las buenas nuevas tienen la capacidad de despertar tu corazón y de llevarte a transformarte para siempre. Cuando tú permites que esa palabra del Evangelio de Dios se deposite en tu vida, tu corazón es el correcto y esa semilla cae y todo comienza a cambiar. Algunos de nosotros que quizás ya estamos viendo este video, ¿verdad? En esta hora hemos experimentado ese poder. Las buenas nuevas transforman toda nuestra vida. Así que yo te invito a que te, ¿verdad?, conectes, que oigas bien este programa, que oigas bien este mensaje. Te va a ayudar, te va a bendecir. Te invito a que lo pongas en tu playlist y que los oigas uno detrás del otro, que te llenes de esta palabra de fe y de bendición y que le permitas a Dios utilizar este medio para elevar tu espíritu, para obtener cosas nuevas y maravillosas para tu vida. Mantente conectado a través del canal de YouTube. Por favor, suscríbete en nuestro canal, dale share, comparte este mensaje con otros, déjale saber que este mensaje te ha bendecido de manera muy especial. Ahora disfruta de este mensaje que se titula El poder transformador del Evangelio. Mientras crecemos en el Señor, el problema de la religión es que nos meten doctrina y al adoctrinarnos nos quitan la fe. Entonces lo que hacemos es que le quitamos el poder del Evangelio, porque el poder del Evangelio que te transformó, cuando te transformó Cristo, te transformó con tu vieja criatura. Él no te quitó todo lo que tú eras para hacerte lo que tú eres, sino que en medio de todo tu pecado el Evangelio se coló allí, despertó tu corazón, y cuando se despertó tu corazón comenzaste a actuar, y de esa manera tu vida comienza a cambiar. Que hay que renovar mi carácter, que hay que renovar mi vida, que no puedo seguir viviendo bajo las viejas costumbres, por supuesto. Pero lo que yo no puedo permitir es que el corazón inocente de la fe se pierda, porque lo que activa el Evangelio es la fe en el corazón. Así que lo primero que produce el Evangelio es fe. Y nuestra vida se va purificando basado en esa fe. Lo segundo que produce el Evangelio, es una segunda etapa, es arrepentimiento. Arrepentimiento. El Evangelio va a provocar en nosotros arrepentimiento. Pero ¿qué es arrepentimiento? Arrepentimiento no es pedir perdón. Arrepentimiento es la transformación de mi vida, donde yo hago un cambio de dirección. La palabra en el original es metanoia. Una transformación en mi mente, en mi manera de pensar, en mi manera de vivir. Cuando yo me arrepiento, no es que yo simplemente pedí perdón, es que llega un momento donde yo cambio mi vida y comienzo a dirigir mi vida en otra dirección. Ahora, oiga bien, donde yo quiero ir esta hora. Yo sé que yo digo esto y hay un montón de gente que se molesta conmigo allá afuera, pero yo quiero hacerlo a usted libre. ¿Okay? El problema de mucha gente piensa que arrepentirse es llevar a alguien a cumplir con unas dogmas de mi iglesia. Y que tú vivas tu vida como yo creo que tú la debes vivir. No te pongas, no te pintes, no hagas, no digas, no te muevas. Haz esto aquí, allá. Entonces cambiamos el poder del arrepentimiento de una persona por el adoctrinar a una persona.
Y el hecho de yo adoctrinar a alguien o indoctrinar a alguien y meterle una creencia no lo hace una persona totalmente arrepentida. No lo hace realmente una persona transformada. No lo hace realmente una persona cambiada. La renovación y el arrepentimiento sincero en el corazón de una persona viene cuando está el deseo de vivir plenamente para Dios. Pero no hay nada que yo te diga, si no hay ese deseo, no lo vas a lograr. Estás viviendo una vida externa. Me explico, te doy un ejemplo. El joven rico. El joven rico fue donde Cristo y le dijo: yo quiero la clase de vida que tú tienes. ¿Qué tengo que hacer? Y Jesús le dijo: sigue los mandamientos. ¿Y qué él dijo? Todos los he cumplido, los he guardado. Por eso era que era rico. Había hecho todas las cosas bien. Todo lo he cumplido. Todo lo he hecho. Pero fíjate que el mero hecho de haber cumplido todos los mandamientos le había dado estatus, porque era un joven, era un líder en la sinagoga, dice la Biblia. Era un John Rich Ruler. En la Biblia en inglés la descripción es John Rich Ruler, un joven rico, pero era un líder en la sinagoga. Así que el haber cumplido con todos los mandamientos, todos en orden, que no eran 10, válgame que no eran 10, pero en aquellos tiempos habían ya cientos, podemos decir que miles. Este tipo se lo sabía todo de arriba abajo. Lo hacen director de las reglas de la, ¿verdad?, de la sociedad. Él está allí a cargo. Él es un ruler, es un líder en de esto. Pero como quiera, oiga bien, como quiera, siente un vacío. Y cuando Jesús le da la clave para seguirlo y le dice: despégate de todo lo que has obtenido por seguir esos mandamientos, despégate de todo eso y déjalo, no quiere. Su corazón se entristece. Su corazón se entristece. No había la posibilidad en este joven, por la razón que sea, en ese momento, de arrepentirse, de cambiar de rumbo. Por el contrario, usted ve a Pedro, que tan pronto Cristo le dice por primera vez: sígueme. Pedro lo deja todo y dejó el negocio lleno de peces para seguir al maestro. Dijo: yo voy a cambiar mi vida, yo voy a cambiar todo. Yo me arrepiento en el día de hoy, voy a vivir una vida totalmente diferente. No fue una vida perfecta, no fue una vida completa, ¿verdad?, perfecta externamente, pero el corazón arrepentido le dio la posibilidad, le dio la oportunidad de cambiar de dirección, de ir en un rumbo y ir entonces ahora en otra dirección. Lo mismo que pasó con Pablo o con Saulo, ¿verdad?, que después se le cambió el nombre a Pablo. Cuando iba en una dirección en su vida, de repente tuvo un encuentro con Dios y ahora comienza a ver las cosas totalmente diferentes. De un día para otro todo comienza a cambiar. Y yo quiero que tú entiendas en el día de hoy, hermano, que cuando nosotros comenzamos a predicar la palabra, tú mismo, tú que estás aquí, ¿cuántos de ustedes han notado que has cambiado en tu actitud, que has cambiado en tu carácter, que has comenzado a hacer cosas que antes no hacías? ¿A qué cosa te hemos obligado? A nada te hemos obligado. ¿Qué reglas te hemos estado poniendo? Ninguna. Pero cuando yo te expongo a la palabra del Señor, llega un deseo de querer cambiar mi vida. Llega un deseo de querer cambiar todo. Cuando yo comienzo a ver el amor de Dios por mí, cuando yo comienzo a ver los resultados que comienzo a tener en mi vida por causa de lo que Dios está haciendo conmigo, ahora sale el deseo innato de yo querer servir, de yo querer cambiar, de yo querer corregir. Y ese mismo poder del evangelio es lo que te da la capacidad de dejar esa vieja criatura, de dejar esas cosas viejas y de vivir en la libertad para la cual Dios te ha llamado. Por eso, mientras más tú te expongas al evangelio, mientras más palabra tú recibas, tú te vas a dar cuenta poco a poco, cómo vas a pensar diferente, vas a hablar diferente, vas a estar cambiando todas las áreas de tu vida. Los deseos que tenías antes
ya no van a ser los mismos deseos de hoy. Dios va a comenzar a cambiar hasta los deseos de tu corazón. Va a comenzar a aspirar a cosas que antes no aspirabas, y te vas a dar cuenta que eso es el verdadero arrepentimiento. Tu vida ha tomado un giro 180 grados en una nueva dirección, porque el evangelio lo provoca en ti, provoca ese deseo verdadero de transformación. ¿Tú quieres que alguien cambie? No le metas doctrina, predícale el evangelio. ¿Tú quieres que tus hijos cambien? Siembra la semilla del evangelio. Que tu esposo cambie, siembra la semilla de... En vez de estar mandando a ver qué hace, qué no hace, siembra la semilla del evangelio. Siembra una palabra de fe. Siembra una palabra de fe. No los obligues a hacer algo. No los obligues aquí. No los obligues allá. No trates de meterle por boca, ojo y nariz y obligarlo. Deja que la misma palabra provoque en ellos. Por eso es que tú no te puedes cansar de predicarles y de predicarles y de predicarles y de hablarle y dejarle saber lo que Dios quiere para ellos, lo que Dios quiere para su vida. Y cuando estamos lo suficientemente expuestos a esa palabra, se produce verdadero arrepentimiento. No tan solo fe, sino arrepentimiento. Y número 3, para orar en el día de hoy, si me ayudas aquí por favor. Número 3, ocurre un cambio en el estado de nuestra conciencia, de nuestra relación con Dios. Y para mí este es el más poderoso. Porque mientras tu posición o tu estado cambie, tu condición se tiene que sujetar al estado espiritual en el que tú estás, no al contrario. Vuelvo y repito. El primer cambio que ocurre en el hombre, vamos a leerlo en la Biblia. Vaya conmigo al libro de Efesios, capítulo 2. Mire cómo lo dice Pablo, para entonces orar. Muchos de ustedes tienen gente que ustedes quisieran ver cambiar. Y has probado todos los métodos. Has tratado de indoctrinarlos, de convencerlos que vengan a la iglesia de muchas maneras. Cuando mi trabajo es sembrar la semilla. Una buena palabra. Una palabra de fe. Dejarles saber las buenas nuevas. Que cuando otros le dicen, a lo mejor eso es castigo de Dios, yo te diga, eso no es castigo de Dios. En la vida cosas pasan. En la vida cosas ocurren. Pero si tú le crees a Dios, Él te puede sacar de todo eso. Y sabes que la Biblia dice, todo obra para bien, para aquellos que aman a Cristo Jesús. La gente siempre va a buscar, y tú tienes que aprender a contestar. Tienes que aprender en todo lugar, aprender ¿verdad?, a sembrar la semilla de fe. Sin contienda, sin pelea, aprovechando cada momento. El mundo le va a dar un mensaje, tú y yo le vamos a dar las buenas nuevas. Mientras allá afuera hay un montón de profetas que predican de terremotos y de tsunami, yo quiero enseñarte a surfear. Por si acaso llega, te montes en la ola. O sea, yo lo que quiero es ver las cosas diferentes. Ver un evangelio de poder, un evangelio que transforma. Pastor, pero si llega el tsunami. Mire, aquí nosotros tenemos el director de emergencias de Puerto Rico, el que enseña a todos los lugares en Puerto Rico de cómo hacer todos estos planes. Es miembro de nuestra iglesia, es el maestro del discipulado. Así que él tiene que ir. Y hace un tiempo atrás estaba dando una charla en un sitio y da las cosas de Dios, que la línea del tsunami, si pidiera un tsunami de que el más grande, no llegaría hasta este templo. Llegaría 1 milla más allá. Así está la línea en el mapa. Así que corra para aquí. ¿Ok? Esa es la primera. Si está cerca, usted sabe, corra para acá. Número 1. Número 2. Lo único que la laguna se nos desborda. Y entonces, si no nos lleva el tsunami, la laguna no va a ahogar. Pero es más fácil bregar con la laguna que con el tsunami. Pero olvídese, oiga. No, el punto es, para que usted vea cómo llega la mente religiosa. Hay un tipo cristiano en una de esas charlas. Y entonces cuando él dice, fíjate, la línea llega hasta aquí. Y el hombre identifica y dice, oye, no llega hasta la iglesia de fondo. Y entonces el hombre dice, no llega hasta allá, hasta la iglesia. Y entonces dice, si viniera un tsunami hasta ahí es que debería llegar y llevarse esa iglesia completa. Mire cómo piensa un religioso.
Mire cómo pienso religioso. Ahí se le acabó lo de director de emergencias médicas y mandó a callar al hombre. Le dijo, pero esa es mi iglesia. Y usted, antes de que usted la mande a ella para el infierno, lo mando yo a usted al infierno. Así que, pero mire cómo piensa lo religioso. ¿Cómo tú puedes cambiar una mente así? O sea, nuestra meta es que la gente pueda ver la palabra de Dios y se produzca en ellos el cambio. Pero lo más grande que puede ocurrir en la vida de una persona es la conciencia del estado espiritual que te lleva a ti a tener una relación con Dios. En el libro de Efesios capítulo 2 dice el verso 4: pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y mira lo que dice: y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Oiga bien, mire para acá lo que voy a decir. De la misma manera que cuando Adán pecó, murió espiritualmente, pero vivía físicamente, cuando tú aceptas a Cristo como tu Salvador, tú ahora pasas a lugares espirituales, lugares celestiales, aunque estás viviendo en un mundo natural. Así que el primer cambio que ocurre en tu vida es un estado de posición. Y cuando tu posición cambia, hermanos, tu condición eventualmente se tiene que sujetar a la posición en la que tú estás. Por eso cuando una persona recibe a Cristo como su Salvador y recibe la palabra del Evangelio, lo primero que comienza a cambiar es que ahora me comienzo a ver en un lugar diferente. Mi vida es diferente. Yo ahora estoy en un lugar celestial, estoy en un lugar espiritual, estoy en otra dimensión. Y mi situación comienza a sujetarse. Mi condición no cambia inmediatamente. Mi condición no cambia de un día para otro. Pero en el momento que mi estado emocional cambia, mi estado espiritual cambia, todo lo demás tiene que ajustarse a esa condición. Yo creo que Puerto Rico está en un tiempo donde vamos a tener que definir muchas cosas. Y aunque parece turbulento, es uno de los mejores momentos. Porque entonces podemos decidir. No el Puerto Rico que éramos va a decidir el Puerto Rico que seremos, sino que hoy podemos decidir cuál es el Puerto Rico que queremos ser. Así que nuestra mente tiene que cambiar. Tenemos que vernos en otro nivel. Tenemos que vernos en otro lugar. Por eso lo primero que Él te hace es que te hace hijo. Fíjate que el hijo pródigo, para orar, el hijo pródigo, cuando llega a casa de su padre, el hijo dice, para aquel que no conozca la historia, en Lucas capítulo 15, un joven le pide a su padre toda la herencia. Se la da el padre, se va y la desperdicia. No se sabe en cuánto tiempo. Pero la Biblia dice que cuando volvió en sí, dijo: me levantaré e iré a casa de mi padre, porque en casa de mi padre hay abundancia de pan y yo aquí perezco. Así que el joven sabía, oiga bien, el joven sabía que un cambio de posición cambiaba su ¿qué? Su condición. Aunque él era hijo, al estar fuera de la casa, su condición no podía cambiar. El problema de muchos cristianos es que quieren recibir el milagro en la porqueriza. El muchacho tiene que levantarse y salir de la porqueriza y cambiar él de posición. Y cuando él cambia de posición, toda su condición comienza a cambiar. Toda su condición comienza a ser transformada. Cuando usted mira los versos, él dice: le voy a decir a mi padre, he pecado contra el cielo, contra ti. Hazme como a uno de tus jornaleros. ¿Se acuerda? Cuando él va donde el padre y llega al padre y se posiciona delante del padre, él le dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y tú te vas a dar cuenta que el padre no deja que él termine de decir la frase. Él se propuso decir: hazme como a uno de tus jornaleros.
Pero el padre no le permitió llegar a decir: hazme como a uno de tus jornaleros. Porque cuando él cambió la posición, el padre no iba a hacerlo vivir por debajo de lo que el padre creía que él era. Y aunque él pensaba que la porqueriza lo había hecho como un jornalero y que lo único que podía aspirar era a ser jornalero, cuando él cambió su posición, el padre ni lo dejó que dijera eso, porque el padre lo veía como hijo. Y el cambio de posición cambia toda la condición. Yo lo que quiero que tú entiendas en el día de hoy, recibas para ti como hijo de Dios. Tu condición está a punto de cambiar. Tus condiciones van a cambiar. Hay algo en tu mente que tiene que cambiar primero. Tienes que estar seguro de dónde es que tú estás, de dónde tú estás parado, dónde tú estás firme, qué es lo que tú estás haciendo. Tienen que haber varios cambios en tu interior para que las cosas comiencen a fluir, para que todo comience a transformarse. Esto no se trata únicamente de una vez en la vida. Muchas veces en la vida tú vas a tener que tener cambios de posición espiritual, de posición emocional, para que Dios pueda desatar en ti toda la bendición que Él ha preparado para ti y para todos los tuyos. Tienes que cambiar un poco. Gracias por haber acompañado al pastor Otoniel Font. Si este mensaje ha sido de bendición a tu vida, puedes obtenerlo llamando al número que aparece en pantalla. También puedes hacerlo accediendo a nuestra página en internet www.otonielfont.com. Te esperamos en la próxima edición del pastor Otoniel Font.